Celestial, Padre de amor, Padre de misericordia, gracias por darnos este nuevo día. Gracias por tenernos aquí a tus pies para venir a estudiar tu palabra. Señor, tú eres un Señor de gran misericordia y gracia, que no nos tratas como nuestros pecados merecemos. Al contrario, enviaste a tu único Hijo en sacrificio para que Él pagara con su vida por nuestras faltas. Señor, a pesar de que nuestras faltas son muchísimas, tú nos sigues amando y nos has dado a tu Espíritu Santo para que esté con nosotros, consolarnos, poner fe y verdad en nuestro corazón y estar con nosotros hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo por segunda vez o hasta que seamos llamados a nuestro lugar eterno en el cielo. Mientras tanto, Señor, nos has bendecido con ah, más de lo que merecemos. Antes de venir a pedirte a ti, Señor, lo que necesitamos, tú ya sabes lo que necesitamos para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu. Pero sí te deleitas cuando te venimos y te pedimos, Señor, que proveas para todas nuestras necesidades físicas, espirituales, que nos protejas de todo peligro y maldad, que nos dé salud, Señor, a los que estén enfermitos, que los sanes, Señor. Tú eres el sanador del mundo. Nos has dado un bellísimo mundo en donde nos deleitamos en él, la lluvia, el sol, que hacen crecer la fauna, Señor, y todas las plantas y las flores que nos has dado, Señor. Eres un Señor muy misericordioso con nosotros. Gracias por tenernos aquí para estudiar tu palabra. Gracias por nuestros pastores y nuestro vicario, por iluminarlos con sabiduría. Te pedimos que así como ellos nos enseñan la palabra, que abramos nuestros corazones para escucharte a ti y poner en práctica lo que escuchamos, Señor. Que no seamos únicamente oidores, pero hacedores de tu palabra. Te pedimos que nos bendigas con tu presencia, así como tú lo has prometido. Cuando dos o tres vienen a ti, tú nos acompañas, tú nos iluminas. Gracias, Señor. En nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, vamos a alabar a Dios con solamente esta oración, sino también con esto. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados.
días, Mari. Buenos días, Mariano. Buenos días, Si nos pastor. centramos en el Bendiciones. proceso y no en el resultado, Saludar a los hermanos presentes. Nair, Pastor Buenos Elkin. días, buenos días, buenos días Magda. para todos. Hola, Nair. Hola, ¿Cómo Juan. estás? Bien, bien, María. gracias a Dios. Buenos días. Qué bien. No perdes. Bien. Hace 8 días estudiamos los bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia. Estamos pues como dedicando un buen tiempo a ver lo que la Biblia nos enseña sobre estas palabras de Jesús, sobre este sermón de las bienaventuranzas, usando la ley y el Evangelio. Y hoy vamos a continuar bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bueno, lamentablemente eh, es una cosa muy difícil a veces entre nosotros los cristianos. Y lo difícil es que conociendo el Evangelio, conociendo lo que Cristo hizo por nosotros, somos las personas más difíciles del mundo para arreglar una situación o para tener compasión de alguien o de algo. Nosotros estamos muy familiarizados y muy acostumbrados a tener misericordia con los que nos caen bien, no con aquellos que compartan mucho con nosotros o cosas así. Nosotros tenemos una idea a veces con nuestro viejo hombre y es muy triste eso porque a veces somos muy difíciles para perdonar, somos muy duros para reaccionar cuando queremos que haya cambio, no solamente en mí, sino también en las personas. Y eso pasa por la falta de entendimiento del Evangelio. ¿Y eso por qué? Porque nosotros dejamos que nuestro viejo hombre, nuestro orgullo pecaminoso, sea el que nos guíe en estas cosas. Somos tan apasionados a veces, somos tan emocionales a veces que de verdad es muy difícil poder a veces solucionar problemas. Siempre decimos, ¿cuánto tiempo debería durar el arreglar un problema entre dos cristianos, entre dos personas que conocen de la palabra de Dios? Pues 5 segundos es mucho, porque decir, perdóname, eso es corto. Pero ahí es donde iniciamos nosotros como si estuviéramos negociando la paz de un país y empezamos con los peros y empezamos con esto, con aquello. Y realmente, pues esto es bueno hablarlo porque no solamente muestra nuestro pecado hacia el quinto mandamiento, no solamente muestra nuestro pecado hacia el resumen de la segunda tabla de la ley, ama a tu prójimo como a ti mismo, sino que también nos muestra que nuestra falta de temor a Dios, de amor y confianza en Dios, y también la raíz de pecar contra el primer mandamiento. Nosotros a veces podemos decir, esta semana estaba haciendo como una encuesta de cierta congregación, de cierta iglesia, que en cuanto al evangelismo estaban muy interesados de cómo lo hacemos. Y y me llamaba mucho la atención porque eh, yo quería mostrar, bueno, cuál es la falta de amor de la iglesia. Y yo sé que la iglesia que estaba haciendo eso es una iglesia del Evangelio Social. Y yo sé que ellos están muy enfocados en muestran misericordia dando cosas materiales, como comida, mercados, eh, y que van a los barrios y barbean a los hombres, cortan el cabello a las mujeres y hacen pues muchas cosas sociales. Entonces detrás de eso me llamó mucha atención porque quisiera conocer los resultados, a ver qué tanto muestran la misericordia con las obras. Pero esto no es hablar de misericordia a las obras, sino algo que es del corazón. Y tenemos un personaje que nosotros vamos a conocer y vamos a leer Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10
y vamos a leer los versículos del 25 al 37. Lucas 10 del 25 al 37. ¿Quién desea leerlo? Leo Pastor, Dale, Mari. ya. Lucas 10, del 25 al Ah, 37. sí. Lucas 10. Ya. Y dice. 25, el buen samaritano. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, haciendo qué cosa heredaré bien digo, la vida eterna. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Bien, gracias, Mari. Entonces, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál es el propósito de la predicación de la ley? La ley siempre nos manda a sentirnos mal, ¿La ley siempre nos manda qué? a que nosotros reconozcamos nuestro pecado. Bien, bien, bien. ¿Alguien más? Sí, el objetivo de la ley es llevar al pecador al reconocer su miserabilidad espiritual y de esta forma conducirlo a un arrepentimiento. Yo siempre he dicho que la ley debe mostrar el síntoma, el malestar y la consecuencia. Sí, bien, bien. Y aquí estamos viendo otro propósito de la ley, que la ley puede salvar. Pero ¿cómo puede salvar? Miren la pregunta del intérprete de la ley. ¿Haciendo qué cosa le daré la vida eterna? ¿Y qué le cita a Jesús? El resumen de la ley, ¿cierto? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí es donde vemos. Haz esto y vivirás. Entonces aquí Jesús le estaba mostrando a ese intérprete de la ley. Bueno, entonces, haz esto y vas a vivir. Y es lo que mucha gente cree hoy en día. Por eso estoy diciendo que es otro propósito de la ley y sabemos que no podemos cumplirla.
porque la ley salva, sí, si usted la cumple perfectamente. La ley te lleva al cielo, sí, si usted cumple la voluntad de Dios, cada mandamiento perfectamente. Pero sabemos cuál es nuestra situación espiritual. Elkin. Aquí también es bueno, o sea, sí, porque ¿qué pensaban los maestros de la ley? Ellos tenían la vida eterna dependiendo de lo buenas personas que fueran. Y tal vez este intérprete de la ley quería escuchar, bueno, ¿cuántas obras yo necesito hacer para ser salvo? Y ahí es donde tenemos que tener cuidado con la misericordia hoy en día. Yo leí un pendón estos días que fui a acompañar a una persona a un entierro y decía, obtén la misericordia de Dios confesándose, haciendo buenas obras, ayunos, bueno, una lista como de 5 o 6 cosas. Y cuando la gente dice, supongamos que nosotros no, porque yo tenía, bueno, entonces ustedes no están de acuerdo con las obras de misericordia. Y le dije, claro que sí, pero son el efecto, no la causa. ¿Por qué? Porque es que hoy en día la gente cree que las obras de misericordia son para alcanzar la salvación. Y el Salmo 49 7 y 8 dice, porque nadie podrá redimir de manera alguna a su hermano, ni pagar a Dios su rescate. El 8 dice, porque la redención de su vida es de tan alto precio que no se logrará jamás. Entonces, estas gentes que confunden la misericordia, es cierto que Dios nos llama a nosotros a ser misericordiosos. Primero, la misericordia que debemos de ver acá es la misericordia de Dios. Pero si vamos a mirar la aplicación de la misericordia, es lo mismo tanto en Dios como en nosotros. Dios no nos dio lo que merecíamos, sino lo que necesitábamos. ¿Qué merecíamos? El infierno, y nos dio a Jesucristo para el perdón de los pecados. Y en la aplicación, lo que Henry decía, nosotros queremos que sean misericordiosos con nosotros, pero no queremos ser misericordiosos con las demás personas. Entonces la aplicación es la misma, no dar lo que la persona necesita, merece, sino lo que necesita. En la aplicación, claro, lo primero que la persona necesita escuchar es la ley y el evangelio de Dios, pero también en las necesidades y cosas. Santiago dice, ¿qué sirve si ves que tu hermano tiene necesidad y le dice, váyase tranquilo, hermano, órele a Dios y esto y lo otro? No, ¿por qué? Porque la fe sin obras es muerta. Entonces es muy bueno aplicar la misericordia, porque hoy en día nosotros, no mandemos el dedo afuera, nosotros hemos caído en eso. Queremos hacer obras para que nos vean, para que nos aplauden, para que quede buena esta persona, sabiendo que finalmente no van a servir de nada, porque no se están haciendo con el verdadero propósito. Pero la misericordia más grande que Dios nos manda a mostrar es enseñar su palabra. Muy bien. Y, y aquí, pues, Jesús al contar esto de un hombre, no dice cuál es la nacionalidad de este hombre, que fue atracado, que iba de camino de Jerusalén a Jericó, fue robado y fue herido, tanto que Jesús dice, dejándolo medio muerto. Pues vemos que se encontró en el camino a este hombre que estaba tirado en el suelo medio muerto. Pues, y si ustedes pueden notar, un intérprete de la ley, es decir, alguien que conoce la ley, y Jesús pone el ejemplo de lo que sucedió con un sacerdote y un levita. Y el sacerdote, el levita y el intérprete de la ley que creían que cumpliendo la ley iban a vivir. Entonces ellos no entendían qué es la misericordia. ¿Por qué? Porque vemos que ellos aquí hicieron acepción de personas, pasaron de largo, como dijo Jesús. Y aquí es donde entra el personaje que vamos a centrarnos para hablar de la misericordia, que es el samaritano. Entonces sabemos que los judíos y los samaritanos, como lo cuenta la Biblia, tienen muchos problemas, no solamente problemas por lo que creen, sino también problemas raciales. Los judíos se creían mejor racialmente que los samaritanos, pero ¿qué hizo este hombre? Y nos dice el versículo 33 que este hombre fue movido ¿a qué? A misericordia. ¿Y qué hizo este samaritano? Pues sí le echó la mano a este hombre que estaba medio muerto. No solamente lo llevó a un lugar, sino que pagó para que lo cuidaran. Entonces, una de las cosas que aprendemos con este samaritano es que, ¿quién es el misericordioso? Pues aquellos que pueden apreciar esa misericordia que Dios nos ha dado a nosotros primero.
que nos ha perdonado, que nos ha salvado. Y esa misericordia nosotros no la podemos dejar en la nube, nosotros no la podemos dejar en palabras, nosotros necesitamos vivir esa misericordia. Y la Biblia es muy clara de cómo nos podemos hacerlo. Dice la Biblia en Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, repréndele y estando él y tú, ¿cierto? Van a, a conversar y si él se arrepiente, pues bien, hay perdón. Pablo en los Gálatas dicen, ustedes que son, ¿cierto? Espirituales, traten las cosas entre ustedes como espirituales. Y porque muchas personas a veces se van de la congregación. Pues aquí nadie se ha ido por falsa doctrina, o sea, nadie nos ha dicho a nosotros que, que practicamos falsa doctrina. Solamente en mi vida conozco una familia que se fue de la iglesia acá en Medellín y se volvieron bautistas y ella y esa mujer que yo fui a visitar una vez me decía que nosotros practicábamos falsa doctrina en el bautismo de infantes. Y bueno, a mí me dio mucha risa porque ella bautizó a todos sus nietos aquí, y creo que algunos de sus hijos, porque eran personas que fueron fundadoras de esta congregación, lastimosamente. Entonces, no es una falsa doctrina el bautizar bebés, que sabemos que la Biblia lo manda. Nosotros no enseñamos la salvación por obras. eh, Tratamos en lo más posible de interpretar un versículo bíblico dentro de su contexto. Y a veces, por nuestra naturaleza pecaminosa, se nos pueden chispotear palabras, ideas, eso va a pasar mucho. Ustedes saben que lamentablemente la lengua es más rápida que la mente y a veces caemos en decir cosas que no deberíamos decir explicando algo. Eso sí va a pasar, ha pasado y va a pasar y seguirá pasando, pero damos gracias a Dios de que nos da la oportunidad de rectificar pidiendo perdón cuando hemos hablado cosas que no están bien con la doctrina y Él nos ha perdonado por Cristo. Entonces, como misericordiosos, Dios quiere que nosotros, en nuestro trato con el otro, porque ustedes notan en esta parábola, pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y eso a nosotros debe de ser muy claro, ¿quién es nuestro prójimo? Y no es el que nos cae bien, nuestro prójimo no es el que comemos todos los días solamente o que los saludamos frecuentemente, no, el prójimo es todo el mundo. Y aquí no estamos viendo ni, pues, ni raza, ni religión, no estamos viendo cuáles son sus ideologías, nada de eso. No, si le gusta un deporte, no le gusta, no, el próximo es todos, todos. Entonces, ¿qué quiere Dios? Y aquí es donde nosotros como iglesia jugamos un papel importante en este mundo. Si ustedes recuerdan, cuando visitaron estos tres hombres, y uno de esos era nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Abraham, que iban a destruir a Sodoma y Gomorra, pues recuerden esa oración de, de Abraham. Pues Abraham tranquilamente dijo, sí, acabe con esa gente, así como a veces nosotros podemos decir, sí, acaben con todos esos mercaderes de drogas, acaba, Señor, con toda esa gente que secuestra, que mata. Pues eso es lo que dice nuestro, nuestro viejo hombre. Pero realmente, ¿cuál es la misericordia de Dios hacia todos? Pues la misericordia de Dios la estamos viviendo en este momento. ¿Cómo la estamos viviendo? De que no ha venido Jesús por segunda vez. O sea que todavía hay personas en su estado de gracia. Recuerden que el estado de gracia, y eso es una aplicación del quinto mandamiento, es lo que las personas incrédulas tienen el tiempo todavía, no han muerto, Cristo no ha venido de poder escuchar la palabra de Dios.
¿Quién va a predicarles la palabra de Dios, la ley y el evangelio? Usted y yo. Entonces, ¿cómo mostramos también misericordia? Predicando la palabra de Dios. Hay muchas maneras de hacerlo hoy en día y es un privilegio que tenemos. Es así como Dios nos usa a nosotros para que otros conozcan esa misericordia. ¿Cuál es la misericordia? Hace unos minutos la escuchamos de Pastor Elke. Dios no nos dio a nosotros lo que merecemos, sino lo que necesitamos, el perdón. Y eso mismo hay que decirle a los demás. Mario, voy a abrir su micrófono. Sí, pastor, a propósito de lo que dice usted de la época antigua, donde, claro, el tema era distinto, muy distinto, se mataba al enemigo, el concepto, no es que no haya existido, pero eran otros tiempos. ¿Qué tenemos que pensar nosotros? Hacia dónde cómo tenemos que mirar nosotros el concepto de muerte que hoy en día, porque hay en el mundo hoy en día están muchos gobiernos cambiando, presentan sus políticas, y uno como ciudadano cristiano igualmente tiene una opinión, pero yo hago la consulta porque obviamente no quiero caer en pecado, pues, no quiero estar errada, a lo mejor estoy errada al tener una opinión equivocada sobre el concepto de la muerte, Pero, de sí apoyar la ley de muerte para aquellas criminales que han cometido, no sé, pues, valga la redundancia, crímenes fuertes. Hay países ah, que sí aprueban la ley de muerte y otras no. ¿Qué nos aconseja a nosotros? Eso. sí, estás hablando de la pena de muerte, ¿verdad? ¿Cómo Entonces, pasó? estás hablando de la pena de muerte, ¿cierto? Eso, pena de muerte. Eso. Sí. Muy bien, entonces, eso es una aplicación del cuarto y quinto mandamiento. Y hay que combinarlos porque sabemos que el único que puede dar y quitar la vida es Dios. Pero cuando vemos en Romanos 13 que Dios explica para qué puso eh, el, el gobierno, para qué puso a los gobernantes, pues es para mantener el control. Y, y él dice, es para el castigo de los que no hacen el bien, porque ellos no están para castigar o disciplinar a los que tenemos una justicia cívica, es decir, los que no estamos cometiendo eh, cosas atroces o cosas públicas que son muy atroces, como el secuestro, el asesinar, el violar o hacer pues tanta cosa que vemos en este mundo. Entonces ahí hay libertad cristiana. Si un gobierno quiere poner la pena de muerte, pues Dios lo ha puesto para eso, para poner orden. Y a veces la pena de muerte pone el orden. Y si un gobierno no quiere ponerla porque tiene otras maneras de disciplinar, pues eso está bien. Y pues aunque nosotros sabemos que a veces en nuestros países sí debería existir un castigo de esos para ciertos casos que duelen mucho, pero finalmente el que está por encima de todo es Dios. Es la justicia de Dios el que la persona tiene que darle cuentas a Dios. Eh, Ustedes saben que Colombia es un país muy difícil, porque aquí hay tal vez todos los conflictos del mundo están aquí representados en nuestro país, porque todavía hay guerrillas, hay paramilitares, hay bandas delincuenciales. O sea, pero, les cuento esto no porque digan, ay, es que Colombia, pero hay lugares muy difíciles, como por ejemplo donde vive Yoli. Donde vive Yoli es un lugar muy difícil, ¿cierto? Pero otras ciudades como donde nosotros vivimos, como Bogotá, Medellín, las ciudades capitales, es un poco más distinta la vida en cuanto a eso. Pero aquí existe una pena de muerte disfrazada. Aquí bombardean, aunque este gobierno actual casi no lo ha hecho, pero ya lo está haciendo porque se van dando cuenta que políticas de querer hablar
pues los delincuentes no les ha salido bien y ya han bombardeado algunas cosas. Aquí, por ejemplo, en Colombia, sí existe para mí de manera disfrazada la pena de muerte cuando bombardean los campos de los guerrilleros, los paramilitares o cosas así. Eso, eso acaban con todo. Eso no, cuando tiran esas cosas, la población civil sufre mucho. Hay discusiones con eso, pero es una manera en que el gobierno pone su auto. Elkin. Sí, o sea, porque es que hay veces, yo hablo con personas y me dicen, pero ustedes como creyentes, ¿cómo apoyan la pena de muerte? Eso no es bíblico. O sea, lo que usted está diciendo, Romanos, que dice Romanos 3 es claro. O sea, no hay ninguna ley que no haya sido puesta por Dios. Muy distinto es uno tomar la ley por sus manos. Y lo que, si un país establece la pena de muerte, nosotros debemos sujetarnos a ella. Es muy distinto que nosotros vayamos a querer vengarnos nosotros mismos, los bombardeos. Eso es una cosa puesta por el gobierno y es una forma de actuar. Y en aplicable a eso, 1 Timoteo 1 versículo 8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y por cuantos se opongan a la sana doctrina. En cuestión de aplicación a esto que estamos hablando, ¿quiénes son los que cargan esa pena de muerte? Y estas personas que se rebelan contra la ley. Entonces, si una persona se revela contra la ley y actos graves, supongamos, una persona me dijo a mí, oiga, yo no entiendo eso, ¿cómo así? Que 2 cadenas perpetuas más 120 años de pena en Estados Unidos, ¿qué es eso? ¿Quién va a pagar eso? Y le dije, es que no es porque lo va a pagar, sino mostrando la gravedad del pecado que cometió esta persona, es lo que enseña la ley allá con eso, y lo que puede enseñar una ley. Entonces, sí, ¿quiénes están exentos a la pena de muerte? Aquellos que se opongan a la ley y nosotros como creyentes en un país, si está establecida la pena de muerte, no podemos oponernos a ella porque ninguna autoridad hay que no haya sido puesta por Dios. Muy bien. Entonces, la respuesta es eso. Si el gobierno la pone y es justa, pues, está bien lo que Dios dice. Y si no la quiere poner, también hay libertad. Pero en Sí, Colombia, claro. hasta 1812, Colombia existía pues en la Constitución la pena de muerte. Ya después que cambiaron la Constitución, ya es un poco más moderna, pero muy complicada. Entonces, Ujú. el punto aquí es que nosotros vamos a orar y esa es la aplicación grande. Orar porque vivimos en un mundo que es muy complicado. Orar, el mundo actual que estamos viviendo es un mundo donde las ideologías se están haciendo mucho daño y la ideología de un lado o del otro, o sea, porque no hay ideología perfecta. Estos días estaba hablando con unos hermanos en la fe que nosotros como cristianos necesitamos cuidarnos de si vamos a opinar o hacer algo que no sea por una ideología, porque como son ideologías, lo que hace bien para uno es mal para otro. Y Dios, ¿para qué nos tiene a nosotros en este mundo? Para dar la misericordia que conocemos. Por eso nosotros somos, en cierto sentido, amigos de todo el mundo. ¿Y en qué sentido somos amigos de todo el mundo? Queremos tener las mejores relaciones con cualquier tipo de persona, no importa su raza, no importa su religión, no importa su ideología política o social o como queramos ver, no importa. Jesús murió por el perdón de los pecados de todo el mundo. ¿Quién somos nosotros para retener el anuncio de ese perdón? No somos nadie, al contrario. ¿Qué hizo Abraham? Pues mire lo que hizo Abraham, oró al Señor para que tuviera misericordia. Y es algo muy gracioso, como va bajando el número. Yo no recuerdo bien con cuántos empezó Abraham, pero ya iba con 50 justos, con 20 justos, y al último los únicos que fueron salvados fue Lot y su familia. Entonces, podemos imaginarnos cómo era esto de la justicia de Dios con
Sodoma y Gomorra. Pero, ¿qué estamos viendo detrás de todo esto? De que Dios quiere que tengamos la actitud de Abraham. Oremos, pidamos que tenga misericordia de estas personas que hacen mal al prójimo, que hacen mal al mundo, porque eso es evidente de lo que vemos, y, y oremos que alguien pueda predicar la ley y el evangelio, porque es la manera que estas personas van a poder conocer. Entonces, a partir de hoy, muy bueno que nosotros pidamos al Espíritu Santo a misericordiosos. Hay una situación para arreglar, que la arreglemos fácil. No nos llenemos de rencores, no nos llenemos de iras, no nos llenemos de odios. Si en tu corazón hay odio, ojo, hay un problema espiritual grave, un problema espiritual muy serio. Y pidámosle a Dios que podamos practicar esta misericordia. El quinto. Bueno, yo pienso ya para cerrar una aplicación porque, como usted comenzó diciendo, muchas veces hacemos acepción de personas aún siendo creyentes. Cometemos dos errores. Hacer las obras para que nos vean y nos aplaudan. Ah, qué bien. Dios dice en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él recibiréis la recompensa. Pero también en una aplicación, en lo que estamos hablando, porque muchas veces nosotros pensamos, no, si aquella persona sí debería morirse o aquella persona, no, no, yo no los voy a predicar a esta persona porque no esa persona como es de mala. Podemos recordar, voy a leer estos breves versículos de Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5 que dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos de los que contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilatos había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. ¿Desde qué punto vamos a mirar la misericordia de Dios? Este joven le hizo una pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y nosotros muchas veces queremos limitar nuestro prójimo por diferencias, por algo que no estuvieron de acuerdo con nosotros, porque tuvimos una discusión, porque me miró mal, por eso tenemos muchas diferencias con los y queremos limitar el prójimo. A veces sabiendo necesidades de nuestros hermanos, pero como tenemos cierta cosita que hay contra él o esto y lo otro, tal vez no oramos, o pudiéndolo ayudar, no lo ayudamos. Entonces, la misericordia es bueno tener en cuenta que es aplicable a todos, o sea, sin acepción. No creernos mejor que las demás personas o creer que tal no lo necesita o creer que yo puedo hacer esa acepción. Porque este joven a la pregunta entiendo yo, ¿quién es mi prójimo? O sea, quiso limitar. Para mí, ¿quién es mi prójimo? Y mi prójimo siempre el que está al lado, el que está al frente, el que está atrás. Ese es mi prójimo. Entonces, nunca creamos que podemos hacer una excepción de personas en cuestión del prójimo y mucho menos en cuestión de la misericordia de Dios en la aplicación de que Dios dice que Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. ¿Y cuál es la forma de que una persona proceda al arrepentimiento? Predicándole la ley de Dios. ¿Y cómo puede recibir el perdón de los pecados o conocer el perdón de los pecados? Predicándole el Evangelio. Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado en eso. ¿Cómo estamos nosotros con nuestro prójimo? Porque esa pregunta de ponernos a pensar, ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo es toda persona que está conmigo acá. Muy bien. ¿Cuáles son nuestros motivos de oración para hoy? Para que Pastor Elkin nos despida con oración. Yo como siempre pidiendo por mis hijos. Yo pido por mi esposo, por mi familia y mi salud. Claro que sí, Norma. ¿Alguien más? Por mi tío y por un nenecito que se había perdido ayer, pero gracias a Dios regresó
a tu hogar. Qué bueno. Padre Tito lindo, sano y salvo. Muy bien. Amado Padre Celestial, en nombre de Jesús, queremos una vez más darte gracias por tu misericordia para con nosotros, por haber creado en nosotros el deseo de estar aquí estudiando y aprendiendo de tu palabra. Ahora, Señor, queremos presentar nuestras peticiones a ti, Señor, por medio de la oración. Johnny te sigue clamando por sus hijos, Señor, para que sean llevados a la fe. Y de igual manera, Señor, todos nosotros tenemos hijos o familiares o parientes o vecinos que no han sido llevados a la fe en estos momentos. Te pedimos que seas tú, Padre Santo, obrando la fe en nosotros y también de esta manera pudiendo mostrar tu misericordia en ellos y creyendo que solo tú los puedes llevar a ese verdadero arrepentimiento. También Norma te pide por la salud de su familia, Señor. Y de igual manera dejamos la salud de todos nosotros en tus manos, Señor, nuestras familias, aquellos que estemos con enfermedades, Señor. Si es tu voluntad que seamos sanados, pero también si es tu voluntad que vivamos con ellas, que seas tú dándonos fortaleza. Señor, te seguimos dejando en tus manos a todos nuestros hermanos en el mundo. Sabemos que hay necesidades, hay dificultades, tanto en los matrimonios, en las familias y personales, Señor, para que seas tú primero que todo, enseñándonos a confiar en ti, Señor, sabiendo que tú tienes el control de todo, pero también, Señor, el ser persistentes en la oración, como tú dices, y también a darte gracias a Dios, a ti en todo, Señor. Sabemos que tú siempre respondes sabiendo que es lo mejor para nosotros. Señor, dejamos en tus manos todas nuestras necesidades, tú las conoces, nuestros proyectos y todos nuestros familiares, Señor, y aún nuestras vidas mismas, Señor, para que seas tú fortaleciendo la fe cada día en nosotros. Ayúdanos siempre a amar, Señor, a nuestro prójimo como tú nos amaste a nosotros. Y ayúdanos, Señor, a mostrar ese amor cada día, predicando tu santa ley, tu santo evangelio al mundo. Ahora, Señor, entregamos en este día nuestro cuerpo, nuestra alma y todo lo que es nuestro para que tu santo ángel lo guarde y el enemigo no tenga ningún poder sobre nosotros. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Nos En una feliz semana para Para todos. todos, se les Muchas quiere gracias, mucho, que muchas estén bien. gracias, pastores. Feliz Bendiciones. semana. Amén. Dios les Muchas bendiga a gracias, todos. pastor, Gracias muy por amable. Dios esta le clase. bendiga. Gracias por la clase. Gracias, pastor. Bendiciones para Gracias. todos. Dios les bendiga a todos. Bendecida semana. Amén. Igual bendiciones. para Días, todos. Se les hermano, quiere. en Cristo. Muchas Por gracias. favor, no se Bendiciones. olviden estar orando por mí. Claro, bendiciones.